pocas personas que visitan Hungría llegan hasta esta ciudad, pero Sopron guarda una historia única. En 1921 decidió por votación seguir siendo parte de Hungría. Hoy comienzo caminando desde la estación hasta su centro histórico, y lo que encuentro en el camino es una ciudad tranquila que parece detenida en el tiempo. Quédate conmigo en este recorrido para que conozcas Sopron. Sean todos bienvenidos. Viajar por Hungría muchas veces significa seguir rutas muy conocidas que llevan a ciudades como Budapest o el lago Balatón, y basta alejarse un poco de esos caminos para descubrir lugares que conservan una historia profunda y una tranquilidad que sorprende. Hoy empiezo a conocer Sopron, una pequeña ciudad al oeste del país, muy cerca de la frontera con Austria, que con el paso del tiempo ha sabido conservar su carácter e identidad. Mi recorrido comienza aquí, a las afueras de la estación de trenes, un punto de llegada sencillo que ya deja ver el ritmo tranquilo de la ciudad. Es domingo por la mañana y Sopron despierta con calma, con muy pocas personas en las calles y un ambiente relajado tan característico como muchas ciudades pequeñas de esta zona de Europa Central. A pocos pasos aparece un parque urbano que recibe a quienes llegan a esta zona. Entre el verde del césped y los árboles surgen detalles curiosos que llaman la atención. Sillas metálicas con formas artísticas que parecen pequeñas esculturas. Son uno de esos elementos urbanos que invitan a detenerse por un momento y a observar cómo incluso en esto, lo simple, una ciudad puede mostrar creatividad. El encontrar estas sillas artísticas creativas y únicas hacen interesante caminar sin prisa, sobre todo cuando uno viaja rápido y probablemente ni siquiera notaría de estas pequeñas curiosidades. Y es que muchas veces son precisamente estas observaciones las que terminan dando sentido a todos los recorridos. Desde el parque se continúa el camino por Kirali Utsa, una calle que conduce hasta el centro histórico. En la ruta empiezan a aparecer edificios de estilo clásico, iglesias y otras fachadas bien conservadas que reflejan la influencia arquitectónica centroeuropea. A lo largo de la calle también se observan algunos comercios, pocos, que le dan vida a esta zona de la ciudad. La cercanía de esta ciudad húngara con Austria se percibe en muchos aspectos, no solo en su arquitectura, sino también en el ambiente ordenado y la sensación de ciudad fronteriza, que durante varios siglos ha sido el punto de encuentro entre diversas culturas. Se observa tanto la influencia que, si se fijan bien, los nombres de las calles y avenidas suelen aparecer en idiomas húngaro y alemán. En este punto del recorrido aparece una curiosidad urbana, un lugar donde el nombre de la ciudad aparece escrito con grandes letras decorativas. Es uno de esos sitios donde muchos visitantes se detienen a tomar fotografías, y es una forma sencilla y moderna de dar la bienvenida a quienes llegan. Desde aquí prácticamente comienza la zona histórica de Sopron. Ustedes pueden ver el ritmo pausado de Sopron en la mañana de un domingo,
El fin de semana se siente especialmente calmado y eso, para quien camina observando y grabando, permite apreciar cada detalle sin prisa. Después de tantos recorridos grabando en diferentes ciudades, uno termina acostumbrándose a hablar frente a la cámara mientras observa el entorno y va contando cada lugar. A medida que me voy acercando al casco antiguo, el entorno empieza a cambiar. Las calles se van volviendo más estrechas y aparecen los primeros tramos empedrados que anuncian la entrada a una de las zonas históricas mejor conservadas de Hungría. Aquí también se da una situación curiosa, y es que muchas personas que viven en Sopron cruzan la frontera cada día para trabajar en Austria, que se encuentra a menos de 10 kilómetros. Lo que más me ha llamado la atención en este camino es el cuidado de la arquitectura. La ciudad muestra una mezcla de estilos medievales, renacentistas y barrocos. Gran parte de estas transformaciones se deben a incendios ocurridos en siglos pasados que obligaron a reconstruir distintos sectores de la ciudad. Por eso, caminar hacia el centro histórico es posible notar cómo los estilos de las edificaciones van cambiando poco a poco. Una ciudad que, por cierto, no es de las más grandes del país magiar, pero que es conocida como la Ciudad Leal, y este título lo obtuvo en 1921, justo después de acabada la Primera Guerra Mundial, cuando se organizó en Sopron un referendo para decidir si la ciudad pasaría a formar parte de Austria o permanecería en Hungría. La mayoría de los habitantes votó por seguir siendo parte del país, y desde entonces Sopron es recordada con el nombre latino de Civitas Fidelissima, la ciudad fiel. En este recorrido inicial explorando las calles céntricas aparece un lugar que siempre recomiendo visitar al llegar a ciudades húngaras, la Oficina Local de Turismo. Allí se pueden encontrar siempre mapas, información cultural y muchas ideas para organizar mejor el recorrido por ciudades y poblaciones cercanas. Y esta es la agencia de turismo de Hungría, Turinform. La van a encontrar en toda Hungría y se la recomiendo. Este programa quizás es dedicado a muchas personas que me han ayudado a recorrer este hermoso país, y siempre que puedo llego a estos lugares a pedir información. La visita es breve a la agencia de turismo y nos permite recoger algo de información para orientarnos un poco mejor. Y justo al continuar caminando entre las calles antiguas, comienza a abrirse paso uno de los espacios más importantes de la ciudad, su plaza principal. El entorno de la plaza ofrece hoy un ambiente especial, con varias bandas locales que animan la mañana con música en vivo, mientras la gente se reúne alrededor disfrutando del sol y un ambiente tranquilo del lugar. Lo más interesante es ver cómo músicos de distintas edades participan en estas agrupaciones, algo que refleja muy bien la tradición musical que se respira por toda Hungría. Y es aquí, en plena plaza central de Sopron, donde comienzan un ciclo de historias por esta ciudad situada
a menos de 3 horas en tren desde Budapest. Sopron es pequeña, elegante y con una historia que vale la pena descubrir con calma. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y esto es Estado Natural Viajero. Si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarme en este primer recorrido por Sopron. Se vienen más sorpresas por esta bella ciudad húngara. Nos vemos en un próximo capítulo. Un saludo, hasta pronto, chao.